tema está por demás interesante, le confieso antes de iniciar la entrevista para que nos dé detalles justamente de este particular. Es decir, saber la afectación que los ríos, no sé si sea específicamente un solo río que están haciendo estos estudios, cuánto afecta, ¿no? Sí me acuerdo, y le voy a decir en 2 minutitos nomás, ¿no? Sí me acuerdo, sí, ya son años, pues claro, ya son muchos años que estamos aquí en la provincia de Pastaza, y cuando yo trabajaba con la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, y el presidente era Antonio Vargas, algún momento nos invitó hacia allá, y pues él estaba pescando carachamas. Carachamas. Claro, estaba buscando peces nadando en el río, y la carachama es una ventosa, ¿no es cierto? Que tiene una ventosa y se aferra a las piedras. Y aquí pescando, ¿no? Y el río Puyo. Pero ahora ya no puede hacer eso, porque está contaminado. ¿Ya? De eso sería bueno, de eso más o menos le ubico el tema que ha sido motivo de esta convocatoria. Yajaira, le agradezco su presencia y por supuesto le damos los buenos días. Bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos los amigos y amigas que escuchan Radio Nina en este horario. Pues sí, decirle efectivamente que el tema del río Puyo y de todas sus cuencas y microcuencas ha sido una situación de mucho interés para la Defensoría, en virtud de que cómo nace esto. Tuvimos nosotros, o más bien acabamos de terminar, 2 procesos educativos que tienen que ver con derechos humanos, derechos de la naturaleza y derechos colectivos. Los mismos que estos han sido, el uno coordinado con la WWF, que es una ONG, y que se ha hecho para líderes y lideresas de la comuna San Jacinto. Había un cupo para 30 personas. Al final del día, como ha sido un proceso de 9 sesiones de 4 horas cada sesión, se van a graduar este 8 de agosto 16 personas que fueron las que han cumplido con más del 70% como defensores y defensoras. Y el otro proceso educativo es con el Vicariato Apostólico de Puyo, en el que se hizo en 23 comunidades, entre ellas 13 comunidades que son parte de la comuna San Jacinto y que estas se encuentran a las orillas del río Puyo. Dentro de todos los procesos, especialmente cuando ya entramos un poco más a fondo a lo que es derecho de la naturaleza, el derecho humano al agua, imagínense que las personas tanto desde el proceso educativo de los líderes y también en las visitas a comunidades con el vicariato, no conocían que el derecho al agua era un derecho humano. Y pues realmente empiezan ellos a analizar y dicen, nosotros tenemos un río que pasa por aquí, un río que es ícono de la ciudad, y nosotros acá, aguas abajo, recibimos e incluso hacemos mingas para limpieza siempre del río, aunque no nos podemos bañar, no podemos utilizar esa agua, pero en tiempos de sequía, donde que hay mucho sol, no tenemos agua de la lluvia, no tenemos agua que nos dote como un servicio público, y lo único que nos queda es realmente ir al río. Y eso también ha causado situaciones de salud en nuestra piel, en nuestra vida, y realmente nosotros no sabíamos que el tema del agua era un derecho humano. Entonces ahí nace esa necesidad a partir de este análisis que ellos hacen, de esta preocupación por lo que está pasando con el río, pero en el análisis que hace la Defensoría para ya activar como un trámite defensorial, nosotros decimos, claro, el tema ícono es el río Puyo, pero no se puede tener un río Puyo limpio si las cuencas y microcuencas que alimentan este río al final también sufren contaminación, como lo es el caso del río Pindo Chico, el río Pindo Grande, los esteros que cruzan por toda la ciudad, varios ríos que vienen desde otras parroquias como el río Sandalias y que también estos prácticamente alimentan lo que es el río Puyo. Claro. Entonces decidimos realizar una investigación que sea integral, una investigación defensorial que nos permita a nosotros tener información de todas estas cuencas y microcuencas y al final establecer mecanismos para pedir a las autoridades que le pongan ojo a este proceso de descontaminación. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad y quien regula esto realmente es el Ministerio de Ambiente, pero más
es, de acuerdo a las competencias, la municipalidad del Cantón Pastaza. En este sentido, nosotros hemos hecho ya acercamientos, tanto con el alcalde del Cantón Pastaza, con la EMAPaz, hemos hecho acercamientos con los presidentes de las juntas de Fátima, Tarqui, Veracruz, así como también con el alcalde del Cantón Mera. En Mera nace el río Puyo y es un río increíble, o sea, es súper bonito, nace con una cascada y que realmente a nosotros nos ha dado nos ha permitido todo esto, verlo integralmente como algo en el que las autoridades deben sentarse a conversar. Es verdad que hemos tenido estos temas de los planes de alcantarillado, de los planes maestros y demás, que yo considero que eso ya en su momento pues las autoridades competentes y las instituciones competentes tendrán que evaluar. Pero acá tenemos un problema, que es el tema de que el río tiene derechos también. Esto a partir también de las sentencias constitucionales que ya han salido de Corte Constitucional, como son los derechos del río Akepi en Santo Domingo, los derechos del río Monjas, en Colombia los derechos del río Atrato. Y en este sentido también tenemos una sentencia aquí en Pastaza que en algún momento hablamos sobre el tema de una hidroeléctrica, pero se habló sobre los derechos del río Piatúa. Hay jurisprudencia, hay elementos. Si en el tema del río Monjas en Quito, la Corte Constitucional le dijo al municipio, que es mucho más grande el distrito metropolitano de Quito, haga todo para empezar a salvar el río y descontaminar. Acá todavía tenemos tiempo, todavía se puede, y eso es lo que queremos. A ver, es justamente uno siempre pregunta en qué podemos quedar, cuál es la aspiración final. Yo le digo, ayer veía en el internet, pues no, en una gran ciudad, en la misma ciudad, por ejemplo, donde en 2006 en Boston cayó el avión. Hay hartísimas millones de gente y el río está limpio. O sea, ¿aquí qué pasa? Todo el mundo ofrece limpiar el río, pero el río sigue así. No sé si es que ustedes dentro de la investigación saben de investigaciones, además de los gobiernos seccionales, para que emprendan en esto, ¿no? Eso hemos pedido nosotros de información. Les cuento que ha llegado una información increíble, incluso por el tema de las cercanías, de hospitales, de canales, de todo. Hemos hecho visitas in situ, el tema de la universidad que está también muy cercana al río, verificando el tema de las plantas de tratamiento, a dónde están viéndose las aguas servidas. O sea, todo esto es un proceso en el que nos encontramos en este momento recopilando, analizando la información. Pero para esto, para el 8 de agosto que nosotros ya vamos a tener todo, incluso saldrá un informe preliminar, y este informe preliminar con todos los hallazgos de la información que estamos teniendo. Ayer por el tema de la luz perdimos más de medio día en el análisis de esa información. Y realmente en ese informe preliminar nosotros les diremos a las autoridades el 8 de agosto qué vamos a hacer, cuáles serán los siguientes pasos y en qué se van a comprometer. Porque una cosa es que nosotros como Defensoría estemos impulsando, pero aquí necesitamos, ustedes conocen bien el tema de la voluntad política de las autoridades para, sin entrar a acciones de protección, podamos solucionar el tema. Pero si es que no se cuenta con esa voluntad política, si no se cuenta con ese ánimo, con ese deseo, con esa voluntad de hacer las cosas, pues nosotros tendremos que irnos a garantía jurisdiccional, porque realmente tenemos sentencias donde que los jueces estamos seguros que nos van a decir que sí. Los casos son similares y ustedes conocen la realidad del río Monjas, es peor a la que tiene el río Puyo, y los jueces mandaron realmente hacer un saneamiento total. A ver, pero el problema será, sí, después, compañero. Bueno, de usted, porque yo tengo una pregunta. Ya, doctora, yo quería preguntar, en el informe preliminar que ustedes ya van a entregar, van a recopilar toda la información, ¿de qué ríos nomás están hablando? De todas grado las de contaminación, cuencas. A ver, ahorita no le puedo decir en qué grado de contaminación están. Como le dije, Claro, estamos no, nosotros. pero ¿cuáles sí? Ya, ¿Cuáles ríos? son toda la cuenca y microcuenca del río Puyo. Río Pindo Chico, Río Pindo Grande, Río Puyo, esteros, estero La Calanga, estero Sitayacu, el río Pambay. Y también hemos conversado con la Junta de Veracruz. Ellos están muy interesados también en que aguas abajo
de lo que es el río Sandalias, cuando ya pasa por el dique aguas abajo, también empieza a descontaminarse. Ellos empezaron ya también un trabajo con su técnica para ir a hacer las inspecciones y ver dónde hay estas falencias para ellos empezar a corregir. ¿Todos estarían dentro de la jurisdicción del Cantón Pastaza o también pertenece a Mera? En el tema de Mera, hemos solicitado información de este río Motor, que es de Mera. Entonces, por eso, todas las instancias involucradas son municipio del Cantón Mera, municipio del Cantón Pastaza, la empresa de agua potable que la tiene el municipio acá, las juntas parroquiales. A ver, pero ¿qué puede pasar? La respuesta, ¿no? Todos sabemos que está contaminado y la ESA, porque eso es caro. Eso no es una cosa que se puede hacer de hoy para mañana. ¿Qué pueden tener como sanción además las instituciones que no cumplan, por ejemplo, una sentencia de los jueces, ¿no? Hay mecanismos, ¿no? El juez, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tiene que hacer cumplir las reparaciones, ¿no? Y en este sentido las reparaciones serán empezar estos planes para empezar a descontaminar. Y multas también, y gozos. Hay temas de hasta de destitución si hay incumplimiento. Entonces los mecanismos existen, la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales lo dice. Pero el tema acá es que, si ustedes recordarán, para las elecciones de este año, el alcalde que ahorita está acá a cargo del Cantón Pastaza, él tiene dentro de su plan de trabajo el tema de la descontaminación del río. Entonces él también tiene dos temas aquí. Tiene el uno que cumplir con su plan de trabajo, ¿no? Porque ya no podemos esperar de que siempre los planes de trabajo se queden en letra muerta y nadie cumpla con eso. Y también él se ha comprometido. Nosotros tuvimos ya una reunión donde que justo nos explicaba mucho sobre este tema de lo que pasó con el plan maestro y que hay varios dineros que vendrán de instituciones estatales y que van a estar comprometidos. Incluso en este momento se encuentran haciendo, no recuerdo si una auditoría o una consultoría a todo el proceso anterior, y de ahí ellos van a poder retomar el tema. Entonces yo pienso mucho que la voluntad política sí juega un papel importante. Claro, él ya se ha adelantado en esto, nos ha dicho en la reunión que hay estas posibilidades, le hemos hecho nosotros también acuerdo que hay, eso está en su plan de trabajo, de campaña, y es necesario de que solamente tengamos esa fuerza para hacer las cosas. Ahora, de no encontrar soluciones, ustedes tengan por seguro, realmente creo que nosotros hemos demostrado como Defensoría del Pueblo siempre estar en una orilla objetiva, lejos de todo lo que es el tema político partidista, y realmente nosotros lo que haremos es el análisis de la información y barajaremos el tema de medidas cautelares, garantías jurisdiccionales, una acción de protección, pero estamos nosotros trabajando en esto. Empezamos la investigación recién el 16 de junio y hasta acá tenemos mucha información que le estamos validando, porque para el 8 de agosto nosotros tenemos que ya emitir un informe preliminar, el mismo que se dará a conocer en este diálogo ciudadano al que hemos invitado a las autoridades involucradas que acabé de mencionar hace un momento y a la ciudadanía, porque recordemos que el tema del río Puyo y las cuencas no solamente tiene que ver con los pueblos y nacionalidades. Obviamente ellos son los más afectados, los que viven y necesitan el agua y necesitan también, y trabajan mucho con el turismo y con muchas situaciones que se dan en estas comunidades que están a las orillas del río Puyo, pero también somos nosotros como ciudadanos. Este tema venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Usted recordará que cuando estaba aquí justo Nina, hicimos este grupo de los amigos del río Puyo y andábamos haciendo limpiezas y andábamos en una u otra cosa promoviendo, pero más allá del tema de las limpiezas de la voluntad ciudadana, ¿no? Ya van acciones ya que tienen que partir de ámbitos legales, de ámbitos de investigación defensorial, para que las autoridades también ya no lo vayan dejando como un tema secundario, porque mucho promovemos el tema también del turismo a través del río Puyo en el malecón y demás, pero necesitamos también que este turismo sea un turismo responsable, porque no podemos dejar que los ciudadanos que no conocen la realidad del río, vienen de otro lado, vengan, se metan a ese río y luego salgan con un montón de enfermedades. Y no es solamente
el turismo no es solamente los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, sino los derechos humanos. Humanos ¿no? de todos. Así Los derechos humanos y especialmente de aquellos que viven en las orillas de los ríos, ¿no? Que Así es. son víctimas, pues, claro. Y entonces, bueno, ahora, ustedes, ¿existe algún plazo para poder ejecutar al menos, o si existen fases? ¿Y con qué plazos? O sea, decir, mis hijos sí podrán ver al río Puyo descontaminado. Y a sus nietos. O serán los nietos. Sus nietos. Ya. Ya, sí. Luego de este 8 de agosto, que nosotros emitamos nuestro informe preliminar, ahí se mandarán ciertas recomendaciones, habrá análisis de derechos y se darán los tiempos, ¿no? Pero esto también nace de acuerdo a lo que ese día escuchemos de lo que nos digan las autoridades. Entonces, habrán tiempos, nos vamos a marcar una hoja de ruta, que esa la socializaremos también después de ese 8 de agosto, donde que les invitamos a ustedes. Este diálogo ciudadano no va a ser aquí en la ciudad, va a ser en la comunidad de Cotococha, ¿no? Y en este Justo a orillas sentido, del Puyo, ¿no? justo a orillas del río. Y ahí pues vamos a invitarles también a las autoridades a que se metan al río, a que se bañen, a que pesquen, alguna cosa, Claro. a ver si es que A en ver si es que realidad... a ver, estamos más sí, porque tranquilos. eso mismo, A eso ver. mismo está planificado. Y con esto no es que digo que tengan miedo y no vayan, ¿no? Es bueno a veces siempre acercarse al lugar donde No, o sea, el asunto es tomar conciencia, ¿no? más Yo, por ejemplo, suben. le digo sinceramente, el alcalde actual tiene conciencia, ¿no? O sea, muy apegado acá, pero el problema es que también, más allá de la conciencia que podamos tener los ciudadanos, exista la capacidad de gestión y exista la capacidad de presión ciudadana también para que el Estado tome en cuenta esto, ¿no? Porque aquí, o sea, como usted dice, ¿no? ¿Qué turismo puede haber si es que acaso que en el río Puyo no podrían haber los lanzamientos desde el puente como era antes? Antes. ¿No es cierto? Claro. Había hasta la tablita para la las mitad. bajadas y las bajadas en boya, pues en los bledis de las llantas de los carros. O sea, una maravilla, ¿no? O sea, pero ahora ya no hay eso, o sea, está contaminado. Usted recordará hasta cuando yo estaba en el colegio, y le estoy hablando que yo me gradué en 1995, ya 25 años de que salí del Vicentino, ahí hacían los triatlones. Claro. Nos llevaban trotando, toma la posta, bajaste en la boya, de ahí coge la bicicleta y un montón de actividades que se hacían. Claro. Entonces, Y eso es atractivo porque es natural, es el río, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere. Le cuento que se están sumando organizaciones a Paquiru, el pueblo originario quichua de Pastaza, pues ha mandado ya una carta en la que están respaldando. El presidente de la Junta de Tarqui, Marco Santi, también ha dado todo su respaldo. El presidente de la Junta de Veracruz también, Ya, qué chévere. el Eso hace señor fuerza, ¿no? Martínez, Hace la fuerza. presidenta y los vocales de la Junta de Fátima también, porque ellos dicen el río Puyo pasa por nuestro dique, entonces tenemos que cuidar de que no solamente aguas arriba, sino aguas abajo también haya procesos Sí, de cuidado. y yo le digo, Entonces, sería un sueño para esta población, ¿no? Para la región amazónica, ¿no? Como le digo, sí, yo veo una ciudad de 6 millones de habitantes y el río cristalino, o sea, sí es posible, pues. en Cuenca también empezaron Ajá. el proceso de descontaminación del río Entonces, Cuenca. eso. Entonces todo es posible. Le comento que por la WWF, a raíz de un proceso que tenemos con el corredor ecológico Yanganate-Sangay, donde que incluso hay el apoyo también del señor prefecto de la provincia, y que esto nace también con procesos que se están llevando con este tema del corredor de los CELS. Me invitaron a mí a dar una charla con respecto al tema de cómo estamos haciendo de que los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y estos derechos de los ríos tomen vigencia acá en la parte del corredor ecológico que pertenece a Pastaza, porque estamos tratando de que haya una ordenanza provincial, y eso ya lo hemos hablado con el licenciado André Granda, y él ha comprometido también su apoyo y respaldo
para declarar a los ríos a través de una ordenanza como ríos vivos sujetos de derechos. Entonces, todo es posible. Si en Cuenca lo lograron, en Quito lo están haciendo con el río Monjas, esta experiencia que usted cuenta del extranjero, donde que son ciudades con más habitantes que las que tiene Puyo, se lo está haciendo, es posible, pero todo depende de la voluntad. Ahora, la voluntad política de las autoridades que le acabé de mencionar existe. Ellos han mandado ya sus respaldos, han dicho que se suman a todo, pero también la responsabilidad directa es de la municipalidad, y nosotros sí apelamos a que esta voluntad que está plasmada en un plan de trabajo, en un plan de gobierno local, se pueda hacer realidad a través de estos procesos también que como ciudadanía estamos impulsando, porque la Defensoría del Pueblo es eso, no es parte de la ciudadanía, es la voz de la ciudadanía, y estamos ahora tratando de que esa voz que salió de las comunidades, de quienes viven aguas abajo, de quienes ejercen turismo por tema del río, de los derechos humanos, del tema de la naturaleza, pueda ser escuchada. Mucho dependerá de la capacidad de gestión que pueda tener la autoridad, ¿no? Porque pueden poner de pretexto que no hay recursos, porque, como digo el compañero, es un costo muy elevado que se requiere para realizar ese tipo de trabajo, ¿no? El gobernante está para gestionar, y pues realmente tienen que ver esa capacidad. Hay incluso organizaciones, ONGs, instituciones que le están invirtiendo mucho el tema del agua, porque recordemos que hablar del agua ahora no es, o sea, es el oro ahora, claro, el agua. Entonces yo sí pienso de que sí va a haber esa voluntad también por parte del gobierno local. Claro, tiene que haber esa voluntad por parte del gobierno local, ¿no? O sea, hacer conciencia, ¿no? Y no sé hasta dónde aquello pueda ser un tema que se lo trate de una manera así suelta como expectativa, o de firmemente pensar en hacerlo realidad, ¿no? O sea, firmemente, ¿no? Nosotros sí pensamos firmemente en que esto se haga realidad, porque realmente de no haber esas voluntades políticas o quizás poner, yo sí digo muchas veces los pretextos de que el presupuesto, de que el dinero, de que esto va a ser muy caro, de que de dónde vamos a sacar, sin realizar la mínima gestión que sí se puede hacer ante otros entes, nosotros sí vamos a poner la garantía jurisdiccional. Y luego esto sí usted sabe. Pero a veces también eso queda en letra muerta, pero depende de la voluntad de un pueblo. Y ahí la exhortativa al noble pueblo de Pastaza a que se ponga las pilas, porque esto es posible. Y que nos acompañen el 8 de agosto en la comunidad de Cotococha a partir de las 10 de la mañana, que vamos a empezar el diálogo ciudadano, porque es importante que más que la voz de la defensora, la voz de los ciudadanos, de quienes están representando a organizaciones, a instituciones, a todos a quienes realmente estamos preocupados por el tema del río, pueda ser escuchada. Y les invitamos a ustedes, hemos estado invitando también a los medios de comunicación para que se sumen a esta cruzada, porque realmente es súper importante el que podamos tratar el tema del río Puyo. Son años, ¿no? Me acuerdo que cuando empezamos este tema del río Puyo con Nina, me parece que fue en 2012, 2013, ¿no? Y claro, de ahí para acá realmente no se ha avanzado en nada más que el proceso de los famosos planes maestros, que realmente han quedado en una situación un poco bochornosa. Así es. Gracias, Yajaira, por estar en los estudios de Nina Radio, y por supuesto